como de los comités del gobierno. Bueno, inmediatamente Protección Civil, ¿verdad? O sea, después, digamos que uno tiene como las fuentes, por ejemplo, bomberos, Cruz Roja, que son quienes están siempre, esos héroes anónimos que siempre están trabajando, unas fuentes primarias, pero lo institucional se buscaba a través de Protección Civil. Llamamos a Protección Civil y en efecto ellos convocaron a una conferencia a las 7 de la mañana del domingo. Pero hasta el domingo. Pero hasta el domingo. El sábado fue imposible, nadie contestaba teléfonos en la medianoche. Las alcaldías mucho menos. No, el sábado por la noche no hubo ninguna comunicación de carácter oficial, directamente con medios. Entiendo que en el caso de San Vicente hubo un perifoneo y alguna gente que llegó a las casas me relataban hoy a tocarles las puertas en la zona de Verapaz a avisarle, pero ya estaba la tragedia encima. Pero digamos que la noche del sábado no hubo ninguna información de carácter oficial. Lo que habíamos manejado a nivel oficial era una alerta verde que la había declarado Protección Civil y con esa nos habíamos quedado. ¿Cómo sientes tú entonces que fluyó la información? ¿Hubo voceros disponibles? ¿Estaban reaccionando no proactivamente, sino que realmente era algo más reactivo? Claro, yo creo que las circunstancias no les permitieron a ellos contar con una información científica que hubiera sido, digamos, un enfoque proactivo, de prevención. No se interpretaron los mapas acerca de la concentración de humedad que se podía observar a través de la tecnología. En el internet, si uno entra, podía ver un mapa, pero yo como periodista no tengo la capacidad para saber qué me puede significar un color o X color pero en el está mapa. el SNET. Yo te digo como periodista, no. Pero una autoridad... Ajá. Se supone que sí, ¿verdad? Pero no hubo esa capacidad de interpretar y de tan siquiera declarar un grado más de la alerta. Pero, perdón que te interrumpa, pero yo creo que sí, aunque lo hubieran previsto, lo que iba a suceder tenía que suceder, porque... Por eso te decía las circunstancias. Sí, quizá yo creo que el gobierno procedió mal y procedió, diría yo, como una novatada, con su primer desastre y un desastre bien lamentable. Pero lo que estamos viendo aquí es el reflejo de un país que ha crecido desordenadamente, porque esas comunidades no tenían que estar ahí, porque ¿qué es lo que ocurre? La gente pobre sigue siendo la más afectada, porque esa gente se fue a poner sus casas en tierra de nadie, en tierra donde nadie más podía construir. Ellos decidieron construir ahí porque ellos no tienen la capacidad económica para tener un terrenito un poco más seguro. Al mismo tiempo, venís arrastrando, y eso sin afán de echarle la culpa a ningún gobierno, pero yo siento que es una responsabilidad de Estado de que aquí no haya obras de mitigación que eviten esos desastres en un país donde nos ha pasado desde guerras, terremotos, están Sí, ahora esta ida. Repetimos las consecuencias. O sea, los expertos dicen los fenómenos de la naturaleza, el fenómeno climático no se puede evitar. Lo que se puede minimizar y mitigar son los efectos, y en eso es que no se ha trabajado. No hoy, sino siempre. O sea, Verapaz es una población que ya llevaba la historia del símbolo de los terremotos. Entonces, ¿qué te demuestra? Que seguimos en un plan, te fueron a construir la casa en el mismo lugar donde te la destruyó el terremoto. Lo que yo siento también, y esto es algo que se ha venido arrastrando de las administraciones anteriores, y yo quisiera saber si existe, es como estudios de impacto ambiental justamente en las zonas donde han sido los desastres, ¿no? Porque como tú lo decías, San Vicente recurrente, la zona de Ilopango recurrente. Entonces, ¿dónde están esos estudios de impacto que dicen, ok, montemos un componente de previsión, ya que no hay muchos recursos, montemos un componente de previsión focalizado en esas zonas, ¿no? Bueno, existe un proyecto, la ley de ordenamiento, que viene discutiéndose desde hace cuánto. Entonces, ahora creo que probablemente le den la importancia necesaria. O sea, primero tienen que haber víctimas para que después nos demos cuenta. Pero es que eso siempre, lo que ocurrió en Málaga, hace un año fue que se fue el bus por una lluvia, ¿cuántos muertos? Construyeron lo que se supone fue un megamuro. ¿Qué es lo que pasó? Se lo llevó. El muro era un muro X que no iba a aguantar una lluvia, y ahí lo comprobamos. Bendito sea Dios, en Málaga no pasó nada. No hubo solo daños materiales. ¿Qué es lo que ocurrió con ese muro? Ese muro fue una reacción inmediata a un suceso, porque así ocurre siempre. Pasa una tragedia y todos dicen sí vamos a hacer. Van pasando los días, los damnificados quedan en el olvido y las obras de mitigación nunca.
Y es importante también tomar en cuenta que estos fenómenos naturales cada vez más van a ser más frecuentes. Claro, porque tenemos ahora todo este fenómeno del cambio climático a nivel mundial. Nuestro impacto de un ambiente ya deteriorado, que ¿a dónde van a ser los mayores efectos? En países como El Salvador, como Centroamérica en general, que somos países con alta vulnerabilidad. Entonces, pero yo creo que no existe la aplicación. Ahora hablaba el viceministro de Vivienda, él dice que es difícil desarraigar a las familias de ese lugar que pero hay que trabajar en ese componente. O sea, un plan de mitigación de riesgo no solo la obra material, te debe incluir un componente psicológico, de orientación, de sensibilizar a la gente de por qué está bajo ese riesgo y puede evitarlo si atiende una recomendación que se le está formulando. Yo creo que no es ir a construir muros, gaviones, es mucho más que eso. Por todo lo que rodea pues a una familia, lo que decíamos en un principio, estas familias no tenían dónde ir a vivir, su capacidad económica les daba para comprar en la colonia San Antonio, que era una lotificación ilegal, no estaba registrada en Verapaz, pero esa era la capacidad. No hay una ley de lotificaciones en el país, cuántos problemas ha habido. Entonces, los permisos, ¿qué pasa con los permisos para autorizar lotificación? Sobre esto hay mucha tela que cortar. Mary, siguiendo con la cronología, se decreta la emergencia nacional al filo a de las 7 de la mañana, 7:15 más o menos. Cuando ya hay más de 120 muertos. Ellos inician comunicando 42 muertos. Ese es el avance que dan a las 7 de la mañana, cambian la alerta de verde a naranja y focalizan ya los daños fuertes que se habían tenido hasta esa hora y comienzan a tratar de recabar la información y a dosificártela en conferencias programadas cada 2, cada 3 horas. Los gobernadores empiezan a ser voceros también en ese momento. Fueron ellos quienes estuvieron dando a partir de esa hora, ¿tú sientes que entonces ya empieza a fluir mejor la información y administrarse pues mejor toda la digamos crisis? Que a las 7:15 era como lo institucional de propiamente Protección Civil. Démosle que 2 horas más, tipo 9:30, 10, estaban ya los gobernadores también con capacidad de las vocerías, pero las fuentes inmediatas fueron las personas hablando, Lorena, la gente diciéndote, mire, se nos cayó la casa, se nos cayó el puente, no podemos salir. Imagínate la tecnología, cómo te ayuda en esos momentos. Hace 10 años, 15 años atrás, no hubiésemos tenido el conocimiento inmediato de esos hechos. Fue la gente que con su aparato de telefonía móvil pudo comunicarse. Se quedaron después sin carga, se fueron disminuyendo los contactos de la comunidad afectada porque sus teléfonos fueron descargando, pero ellos fueron los principales voceros de los medios. Incluso un ejemplo es Guadalupe, que es un municipio que estaba totalmente incomunicado.